Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos a este webinar 4.0 organizado por Alumni UPV. Mi nombre es Belén Arrogante y soy la coordinadora de Alumni y además soy la licenciataria del evento de TEDx UP Valencia. Como sabéis, Alumni UPV es el servicio de la Universidad Politécnica de Valencia, desde donde gestionamos todas las actividades y los servicios dirigidos a nuestros titulados y a nuestras tituladas, y dependemos del Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación. Actualmente formáis esta red más de 54.000 egresados y egresados que, bueno, pues como vemos, pues estáis repartidos por todas partes del mundo. Hoy nos trae aquí, bueno, pues un webinar en el que vamos a hablar sobre las técnicas para hablar en público, porque bueno, al final todos en mayor o menor medida tenemos que ponernos frente a un auditorio y hablar. Bueno, para ello, bueno, pues este webinar está dividido en dos partes, hoy y el próximo miércoles también a las 7 de la tarde, y vamos a contar con Javier de Diego. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a ti y a todo el mundo. Buenas tardes. Voy a presentaros así muy brevemente a Javier de Diego. Él es técnico superior en gestión comercial y marketing y licenciado en arte dramático y docente certificado para la formación profesional para el empleo. Además, Javier imparte clases en la Cámara de Comercio de Madrid y es colaborador con la Universidad Autónoma de Madrid. Su trayectoria profesional comenzó en emisoras de radio locales para llegar hasta Radio Voz, Onda Cero, Intereconomía y Radio Intercontinental, donde desarrolló las funciones de locución, redacción y de producción. Y bueno, paralelamente pues ha compaginado sus trabajos de doblaje y locución y como presentador de televisión. Ha trabajado como periodista y colaborador en diferentes medios escritos como el Diario 16, Cubo, Ya o Noticias del Mundo. Y bueno, y posteriormente pues desarrolló toda su carrera profesional en el ámbito de la publicidad y el marketing, llegando a desarrollar pues, funciones de director de comunicación y marketing en diferentes compañías. Actualmente es escritor, es socio de Bobook Editorial y él se declara docente feliz. Es que, pues, Yes. nada, bienvenido, Javier, y bueno, pues todo tuyo. Muchas gracias. Cuando te escucho, ya te digo yo que parece que soy más mayor, pero es que hubo épocas en las que podíamos hacer muchas cosas y mucho de todo, ¿eh? Pero soy joven, pero sí, mi trayectoria ha ido por ahí. Pues gracias a todos por asistir, espero no defraudar, espero divertir, espero entretener, espero que os resulte ameno, espero que os resulte interesante y que le saquéis algún provecho a todo esto. Voy a hacer algunas cosas raras antes de que os sorprenda o de que os asuste. Espero sorprenderos, no asustaros. Voy a compartir un poquito la pantalla para comenzar la charla. Voy a compartir una pequeña presentación. Voy a ir saliendo y entrando de esta pequeña presentación para iros contando algunas cosas. Lo más importante antes de entrar en el meollo es contaros lo siguiente. Un momentito, aquí lo tengo. Es que, como ha dicho Belén, esta formación, estas charlas, estos webinars se componen de dos sesiones. En la primera, pues vamos a hablar de qué es la oratoria, la comunicación, los elementos de la comunicación, tipos de discurso, cómo preparar una presentación y los tipos de oradores. A ver, no los vamos a ver en profundidad porque los veremos también en la segunda sesión. Luego ahí nos centraremos en el miedo a hablar en público, que sé que muchas de vosotras y muchos de vosotros estáis aquí por eso. Tocaremos algunos problemas logopedas, de dicción, bastante comunes, un poquito la comunicación no verbal, tan importante en la comunicación, y algo de práctica. Voy a intentar a ver cómo podemos hacer algo de práctica, sobre todo con tanta gente, ¿vale? Entonces, dicho esto, si me lo permitís, comienzo sin más dilación. Y comienzo así, con una pantalla en blanco y con un silencio, porque en los 2 primeros minutos de este webinar os voy a dar la clave de una de las mejores técnicas para hablar en público, que es el silencio. Las pausas.
Cuando pretendemos hablar en público, queremos hacerlo sin parar, constantemente. Y somos incapaces de hacer una pausa para dos cosas. Una para respirar, para tomar aliento, para pensar lo próximo que vamos a decir, pero sobre todo para que el interlocutor, aquella persona que nos esté escuchando, tenga tiempo a pensar, a meditar, a reflexionar. Si estamos constantemente hablando, no se nos entiende absolutamente nada, ¿vale? Dicho esto, casi que me podría despedir, porque insisto en que es una de las grandes claves, de los mejores trucos que vais a tener y que podéis poner en práctica a la hora de hablar en público. Mucha gente comete el error. Hay grandes profesionales de diferentes sectores que saben mucho de sus materias, por supuesto, pero luego a la hora de comunicarlo se olvidan de cosas como esta, tan sencillas, tan simples como esta, el silencio, la pausa. Cuando leemos incluso, ahora veremos algún texto, solemos cometer ese tipo de errores, son bastante frecuentes, por diferentes aspectos que nos influyen, la sociedad, incluso nuestro estado de ánimo, depende si te has levantado con el pie derecho o en el pie izquierdo, depende de quién te esté escuchando, todas esas cosas las vamos a ver, ¿vale? Pero dicho esto, retomo otra vez como si comenzara la charla. No sé cómo me estáis viendo al final de la charla, os voy a preguntar qué tipo de orador soy yo, o cómo me veis, qué tipo de orador. Pero no sé si me veis con cierta seguridad, con cierto aplomo, mi voz está bien proyectada, me escucháis correctamente. Llevo muchos años impartiendo cursos, charlas, conferencias, y hablando de esto concretamente también, llevo bastante tiempo. Pero aún así, soy como esos actores que 5 minutos antes de subirse al escenario tiene ese gusanillo, tiene esos nervios, tiene incluso ganas de ir al servicio. Porque esa emoción, esa sensación de tener una gran responsabilidad para hablar y decir algo y que 100 personas te estén escuchando, no sé cuántos estáis concretamente, eso es muy bonito. Y eso, en vez de convertirlo en nuestro propio miedo a la hora de hablar en público, tenemos que transformarlo. Y la seguridad solamente va a venir por el hecho de que si yo me equivoco no pasa nada, si me caigo, si tengo una perrita, además también hablaré de cómo ha cambiado el tema de hablar en público, ahora estamos en un webinar con muchísima gente, si ladra ella no me puedo poner rojo, pedir perdón, os enseño a mi perra, como Silvia está por ahí enseñando a su gatito. Nos tenemos que amoldar, nos tenemos que ajustar, ahí está, qué bonita. Y tenemos que hacer algo que yo acabo de hacer, que nos olvidamos cuando hablamos en público, que es la escucha activa. Si yo no estoy pendiente, me encantaría veros a todos, me encantaría que participarais todos, por supuesto me encantaría estar en directo, en presencial, ¿no? Pero la escucha activa es muy importante, porque si no, yo voy a dar una charla y yo voy a hablar de yo mime conmigo. Y ese es un grave error. Yo tengo que tener en cuenta que estáis ahora 75, 100, 200 personas. Los que estéis, me estáis escuchando. Y tengo que tener en cuenta una serie de factores que van a influir a la hora de cómo yo voy a dar mi charla, de una manera o de otra. Si no tengo eso en cuenta y no tengo otras muchas cosas en cuenta, voy a fallar, ¿vale? Entonces, bueno, dejadme que vaya saltando de una cosa para otra. Vamos a hacer un poquito de práctica porque como seguro que estáis muchos esperando la parte final, que será que demos en la segunda sesión, de cómo quitarnos esos miedos, de algún truco, la famosa respiración diafragmática, ¿verdad? Que en cada charla que habéis buscado en YouTube o a la que habéis asistido os han hablado de la respiración diafragmática para proyectar la voz y todo este tipo de cosas. Lo hablaremos en la segunda sesión. Pero dejadme que vaya saltando de un poquito de práctica para contaros algunas cosas con algo de teoría para explicaros en qué consiste esto de la comunicación, en qué consiste exactamente el hablar en público. Vuelvo a compartir la pantalla, concretamente lo voy a hacer con un texto que seguramente muchas conocéis, ¿verdad? Muchos conocéis. Y entonces, cuando nos preparamos un texto del tipo que sea, porque en un discurso, en una charla debemos prepararlo, la práctica, el ensayo es muy importante. Pues cuando nos encontramos con algún tipo de texto, sí, que lo vamos a leer directamente, no vamos a improvisarlo, nos encontramos algo como esto. Y digo que lo he puesto muy adrede, ¿no? Y leemos. Dices, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán.
Entonces lo que hacemos, lo que solemos hacer es llevar un ritmo, llevar un tempo bastante habitual y bastante común en toda la gente que lo lee y que lo escucha. ¿Qué es lo que hemos hecho? Tirirín, 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 tirirín. Eso, si yo estoy aquí una hora hablando de esa manera, aburro, canso, no proyecto nada, no motivo, no genero ninguna emoción, no mueve, no mueve. Porque en cambio, este otro verso, dejadme que lo ponga, de Lord Byron, que tiene la misma métrica, no lo leemos de esa manera. Así es, no volveremos a vagar tan tarde en la noche, aunque el corazón siga amando y la luna conserve el mismo brillo. ¿Por qué no lo leemos igual? ¿Por qué si nos volvemos a ir a las golondrinas, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán? ¿Por qué caemos en esos errores? No pasa nada, podemos caer en esos errores. Lo que ocurre es que nuestro cerebro nos está engañando. Por los recuerdos, la propia métrica que tiene el poema, obviamente, que podemos caer en esa trampa si el poeta no rompe el verso, nosotros tenemos que romperlo. Nosotros vamos a romper el discurso. Nosotros tenemos que cambiar el ritmo y el sentido del discurso para que tenga, luego lo veréis, una especie de encefalograma musical o de voz que tenga altibajos, porque si no, es muy constante. Y eso, insisto en que aburre, no transmite, no comunica. ¿Vale? Esto lo ensayaremos y lo pondremos en práctica el próximo día y a ver cómo lo hacemos, Belén, para tener algún participante y algún voluntario que nos pueda hacer alguno de estos textos que voy a preparar para el próximo día. ¿Vale? Mirad, otra de las cosas importantes es, a la hora de hablar, es pensar, si hablamos bien en público, deberíamos hablar bien en privado, ¿no? Yo resulta que cuando me pongo a hablar conmigo mismo, probablemente el 50% de las palabras que me digo a mí mismo me las como. Las obvio, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo me entiendo a mí mismo. Yo me comprendo, me conozco muy bien. Tengo ya tantos años y, hombre, ya he hablado mucho conmigo mismo. Entonces yo lo sé muy bien. ¿Qué ocurre? Que cuando yo quiero transmitir mi pensamiento, puedo cometer el error de hablar de la misma manera. Entonces, ¿cuál es el primer paso para empezar a hablar bien en público? Háblate bien a ti mismo, háblate bien a ti misma. Hazlo con una argumentación, con una estructura, que luego también veremos, con un orden, porque si no vas a seguir obviando cosas. Dicen algunos filósofos por ahí que con la edad precisamente uno ha aprendido a escucharse, ¿vale? Y pueden tener razón. Yo no te hablo de filosofía, te hablo de oratoria y te hablo de cómo hablar bien en público. Si tú te hablas bien a ti mismo, si te entiendes cuando te hablas, vas a poder transmitirlo. Si no, va a ser muy difícil. Y para eso, yo me he inventado algo que lo utilizo ya no solo en oratoria, sino también en temas de marketing, más de comunicación. Me he inventado algo a lo que he llamado egipcia, un poco porque coincidían las letras, ¿vale? Se ríe Belén. Te ha gustado la egipcia. Entusiasmo, ganas, ilusión, pasión, corazón, implicación y amor. Esta egipcia, si no la tenemos en cuenta a la hora de hablar, podemos saber mucho del tema, podemos tener una buena dicción, podemos proyectar la voz, podemos comunicar bien, podemos incluso tener nuestro propio discurso con esos altibajos, con esa musicalidad, de la que, insisto, ya hablaremos, pero no emocionamos. Y si no emocionamos, no sirve de nada la comunicación. Porque hablar en público no es soltar palabras solamente, no consiste en eso, no consiste eso. ¿Qué es para vosotros, qué es para vosotras hablar en público? Belén ha dicho antes, y digo, bueno, la voy a matizar yo, las palabras de que hoy en día necesitamos todo el mundo hablar en público por los motivos que sea. Hablar en público no es solo hablar en un webinar como este. Fijaros cómo ha cambiado el cuento, ¿verdad? Desde hace año y medio aproximadamente, donde estas charlas las teníamos de forma presencial, ¿no? En el aula magna de las universidades, 300 personas. Tenías que dirigirte a ellas, mirarles a la cara
escucharles, sentir si se mueven mucho o poco en el asiento para saber si están cómodos, incómodos, si te escuchan, si no. Pues esto ha cambiado. Hablar en público puede ser que lo necesites para una entrevista personal, por ejemplo, de trabajo. Eso es hablar en público, ¿vale? O para contarles cómo se ha desarrollado cierto trabajo a tus compañeros del departamento, contarle a 10 personas del departamento. Puede ser que le cuentes a 200 o puede ser que le cuentes a 2000. Y puede ser que efectivamente, como lo estamos viendo, también se lo cuentes por internet. Pero también hay otro factor al que hemos añadido recientemente, que es, voy a hablar en público y no sé a quién. Cuando nos grabamos y colgamos en YouTube, estamos hablando en público y estamos dirigiéndonos al público. Es muy importante y mucha gente y muchos alumnos me han dicho que necesitan estas clases para eso. Y es muy difícil. ¿Por qué? Porque uno de los factores que intervienen a la hora de hablar en público y que es muy importante es el público. Por eso se llama hablar en público. Si tú no sabes el público que tienes o que vas a tener, es muy difícil. Pero hay técnicas, ¿vale? No son técnicas neutras de decir, dirígete a un público en general y este tipo de cosas. No, tú tienes que tener tu estrategia bien clara y bien definida, ¿vale? Luego lo vamos a ver también. Pero me centro de nuevo en el tema de la egipcia, que me encanta. Si os olvidáis de todo esto, que es lo primero que tenéis que tener, es ese gusanillo del que antes he hablado, ese miedo escénico, ¿verdad?, que tienen los actores o la gente que se sube a un escenario. Belén es la responsable de un TEDx, ¿no? Y sabe lo que es eso, subirse a un escenario, y sabe lo que los participantes sienten momentos antes cuando están entre bambalinas. Si no tienes esto, y si no lo tienes en cuenta para el público, no te va a funcionar tu charla por muy bien que te la prepares, ¿vale? Entonces, acordaros de esta egipcia, que es muy fácil, es algo mnemotécnico, es muy fácil: entusiasmo gana, ilusión, pasión, corazón, implicación y amor. Sobre todo, amor. Si no le ponéis ese amor, va a funcionar muy poco, ¿vale? Se me saltó esta diapositiva y se iba a contar otra cosa, pero no importa, no pasa nada, porque estamos hablando de la comunicación en sí. Quería haber hecho otro ejercicio. El de la comunicación en sí, hablar en público es comunicar. No os confundáis. A veces hablamos y creemos que estamos hablando en público y no estamos comunicando. Eso ocurre mucho, ¿eh? En ciertos tipos de oradores, luego veremos unos cuantos, en ciertos tipos de oradores ocurre. Ese yo mimé conmigo, y esa cosa le ocurre mucho a los docentes también, a ciertos docentes, ¿vale?, que están hablando de lo suyo, de su materia, de lo que saben, de lo que están impartiendo y están transmitiendo sus conocimientos, y se olvidan de que están comunicando, no están solamente hablando. Por eso a veces se despistan. Mirad, seguro, voy a dejar de compartir un poco así para veros algunos que me gusta. Seguro que algunas de vosotras, ¿cuántos tiempo llevamos? Llevamos 15 minutos de charla. ¿Habéis mirado el móvil mientras estaba yo hablando? ¿Lo habéis hecho de verdad? ¿Sabes? No pasa nada, ¿vale? Pero fijaros qué curioso cómo es, ¿vale? Algunos estaréis asintiendo diciendo, pues sí, pues lo he mirado porque me ha sonado, o me ha sonado el WhatsApp, o me ha vibrado, y lo hemos hecho, ¿vale? Vicente dice que no vale. Se agradece, dice Vicente. Vale, no pasa nada, digo, nos tenemos que habituar también a eso. Tenemos que estar pendientes del espectador. ¿Por qué? Porque, insisto, en que la comunicación, que ahora lo vais a ver, intervienen varios factores. Hay varios elementos que intervienen. No es unidireccional la comunicación, es bidireccional. Aunque el interlocutor no hable, como ahora vosotros que me estáis escuchando, hay una relación, hay un feedback que me estáis aportando de una o de otra manera. Y eso es importante. Si yo no lo tengo en cuenta, no va a funcionar. Os podéis sorprender por una noticia, porque dé datos, porque dé cifras. Suele ocurrir también con cierto tipo de oradores que son científicos, astrofísicos, gente que te da datos, que ha hecho un descubrimiento reciente. Bueno, es lo importante, ¿no? Y es lo que va. No transmiten, no comunican y, por supuesto, no emocionan. Pero tú me vas a decir, bueno, pero a mí lo importante es que han sacado la vacuna de lo que sea. Ahora hablando del tema de vacunas. Bueno, pues fantástico, ¿vale? Pero lo importante es eso, que haya una relación
bidireccional entre todos. ¿Por qué? Ahora vuelvo hacia atrás, voy a volver hacia atrás, pero os voy a enseñar los elementos que componen un poco la comunicación. Seguro que habéis oído hablar de ellos, ¿vale? Pero lo más importante es emisor y receptor, que lo tengáis muy en cuenta, que hay emisor y receptor. Y aquí las flechitas de emisor y receptor incluso están más o menos mal. Lo que pasa es que las he dejado porque hoy sí va a ser muy así. Pero yo os prometo que en charlas presenciales se interrumpe, la gente te pregunta, te dice, incluso si no te oyen, te dicen, no te he oído, o puedes hablar más alto, problemas técnicos que ocurren, un montón de cosas. A eso también hay que estar atentos, hay que estar preparados, hay que estar prevenidos, ¿vale? Entonces, en la comunicación hay el emisor y el receptor, más luego hay un mensaje, es decir, ¿qué quiero transmitir? Luego también veremos el qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué y a veces para qué famosos que también utilizo en temas de marketing. Hay un mensaje. Ese mensaje tiene que ir con un código. Y esto siempre se pone el mismo ejemplo, que es si yo te hablo en inglés, pero tú solo hablas francés, nuestro código no es el mismo. Tenemos que hablar el mismo código. Y para hablar el mismo código yo tengo que saber quién es el receptor, quién es la gente que me va a escuchar. Más o menos, más o menos. No es lo mismo hablar a niñas de 12 años, que yo le he dado clases a las niñas de Inspiring Girls, no es lo mismo a daros una charla a vosotros, que sois gente ya adulta. No es lo mismo ir a un congreso científico, ¿vale?, que a una biblioteca a contar cuentos o a contar alguna experiencia tuya. No es lo mismo. Ese es el código al que yo me estoy refiriendo, ¿vale? Tú tienes que saber si quieres hacerlo de una manera u otra, acercarte. ¿Qué código voy a utilizar yo? Un código, para que me entendáis, un código serio, un código profesional, un código estricto o un código ameno, alegre, divertido, entretenido, cercano, como intento hacerlo hoy. ¿Vale? Y no os voy a dar pistas, que al final de todo quiero preguntaros efectivamente qué tipo de orador me veis a mí. Después hay un canal, y el canal, pues lo hemos dicho, el canal ahora mismo es el Zoom, famoso, ni más ni menos. Pero hay diferentes canales. Por ejemplo, uno de mis canales preferidos es la radio. Obviamente, por aquí veis algún micrófono y tal, porque yo tengo por aquí en casa también montada una emisora de radio a través de Internet. Es un canal. Básicamente ese es el canal. Si no hay una sintonía entre todos los elementos que componen la comunicación, aquello no va a funcionar ni muchísimo menos, ¿vale? Entonces, vuelvo hacia atrás un poco y os cuento esto que habéis visto, de los tres factores que intervienen en la comunicación: la kinesia, la paralingüística y la proxémica. Básicamente, nosotros nos solemos centrar en la proxémica, ¿vale? Digo nosotros, no los oradores, sino los seres humanos de a pie, para que me entendáis. Cuando empezamos a estudiar lo que es el tema de la oratoria y hablar en público, nos ocupamos de la paralingüística, es la parte de los elementos de la comunicación oral, también escrita, se ocupa de la paralingüística. Y la kinesia, nos olvidamos de ella mucho porque es la parte que lleva más el tema de la comunicación no verbal y este tipo de cosas, ¿vale? Movimientos corporales, la postura, pero los tres elementos influyen. Incluso yo aquí me estáis viendo que intento ser un poquito expresivo, perdón, que se me vean las manos. No os creáis que yo he pensado si poner este fondo, si dejar un fondo blanco, si no, si tal. No es un fondo que haya preparado, os digo que es lo que yo tengo montado, pero podía haberlo hecho en un fondo blanco o haberme puesto un fondo con un croma de alguna manera. Hay que pensar en todo eso, porque en Zoom todos estos factores hay que reinventarlos de alguna manera, ¿vale? Porque el ser humano lo tiene en cuenta, a pesar de que lo olvidamos. Cuando hablamos en público lo tiene en cuenta. ¿Por qué? Habréis visto probablemente El hombre de Vitruvio, Leonardo da Vinci. Esto es algo que ahora con la pandemia lo hemos notado muchísimo. ¿En qué consiste esto? O, bueno, no en qué consiste, quiero decir, ¿vale? Esto ha servido para la medida de muchas cosas, de muchas obras de arte, ya sabéis, ¿no? Pero lo que es la kinesfera del ser humano es nuestro espacio vital. Si abrís los brazos, abrís las piernas, ese espacio y dais una vuelta alrededor, ese espacio, si alguien lo invade, si estáis en la cola del Carrefour o del Mercadona y alguien te invade, tú le notas que está aquí, ¿verdad? En el cogote,
que te está casi soplando y lo notas. Notas esa energía. ¿Por qué? Porque ha invadido tu kinesfera. Cuando hablamos en público tenemos que tener eso en cuenta porque en la parte que toca la kinesia tenemos que intentar no invadir al otro. Y no solo se invade por la cercanía y la proximidad, literal, que yo me acerque a 30 centímetros de ti para hablarte o susurrarte algo. Cuando hablamos en público, los susurros son de otra forma, son distintos. Los gritos, el histerismo, todo vale, todo vale. La ira, la rabia, cualquier emoción que tú quieras mostrar en el escenario a la hora de hablar en público, vale, siempre y cuando la domines y la utilices con un fin concreto, no pasa nada, ¿vale? Pero tened muy en cuenta y acordaros, todos estos, os pongo imágenes para que os acordéis de el hombre de Vitruvio, la kinesfera, la kinesia. Es importante, tengo que utilizarlo. Vale, creo que están por aquí diciendo algo de chat. Bueno, si tú, Belén, estás atenta, ¿no? Si dicen algo o preguntan algo, es que no lo veo, no estoy compartiéndolo, pues me dices y no hay ningún problema, ¿vale? Los elementos de la comunicación. Vale, bueno, los hemos visto, los hemos resumido. ¿Qué ocurre cuando en la comunicación algo falla? Pues que no llegamos a entendernos y ahí es donde provocamos el discurso, el debate, ¿vale? Incluso eso nos lleva a cierta contraposición de ideas sin que uno y otro haya entendido lo que estamos diciendo. Y probablemente a lo mejor me he explicado mal y algunos no lo habéis entendido. Me explico. Cuando yo, como orador, si estoy hablando en público y estoy intentando que tú me entiendas, yo lo que tengo que hacer es, ¿cómo diría esta persona esto que yo quiero explicar? Si eso lo hicieran, pensad en un científico, ¿vale? Que te vaya a explicar algo muy concreto, si los que sois de letras, y nos expliquen algo a nivel matemático, no tengamos mucha idea, al menos como es mi caso, él debería pensar, ¿cómo le voy a explicar yo a esta persona tal teoría, tal teorema sobre matemáticas o sobre astrofísica y este tipo de cosas? Esa es la única manera en la que con la comunicación debe funcionar. Porque solemos cometer un error. Y dejo de compartir para veros también otro poco. Yo digo algo y tú tienes que entenderme. Y si no me entiendes, la culpa es tuya. ¿A que sí? Lo han dicho mucha gente, o lo piensan, o le ves al otro que te lo dice. Dices, no, perdona, tú no te estás explicando bien. No es que yo no te entienda o es que yo sea tonta. No, tú no te estás explicando bien. Intenta hacerlo de otra manera. Cuando yo en clase pregunto, ¿lo habéis entendido? Y me dicen, no. Yo inmediatamente lo que hago, vale, ¿y cómo lo explico de otra manera? Porque hay profes que lo que hacen es repetirlo o repetirlo más lento, ¿no? Como cuando no hablamos alemán y le decimos a la alemana, oye, que soy español y no hablo alemán. Y la gritas. ¿Pero tú crees que te va a entender por hablarle así? No. Y se lo repites 3 veces. Que no hablo alemán. Que no te entiende. Tienes que buscar de otra manera. Pues se lo voy a decir en inglés. A lo mejor por ahí te entiende. ¿Vale? Fijaros, es tan sencillo como eso. Pero tan sencillo, pero lo olvidamos. ¿Por qué? Porque la comunicación, generalmente el que habla se crece. Se crece. Ocurre mucho. Lo he visto a muchos compañeros que suben a un escenario y se crecen. ¿Vale? Nos sentimos importantes. Me están escuchando 100 personas. Están tomando notas, están tomando apuntes. ¿Vale? Lo que yo diga va a misa, ni mucho menos, ¿vale? Ni mucho menos, porque hay 100 personas que cada uno tiene una opinión distinta. Y eso yo como orador tengo que tenerlo en cuenta. Por eso además le decía a Belén, oye, si alguien dice algo, mira, está diciendo Isabel que va a hacer un podcast conmigo un día de estos. Genial. Vale. Vale, yo encantado. Joder, estoy leyendo por aquí. Vale, que me pierdo. Bueno, pensad en la comunicación como algo no individual, como algo grupal, como algo al menos de 2 o más personas. Esa es la comunicación. Y uniéndolo al tema de los podcasts, por ejemplo, o de los canales de YouTube, si pensáis de esa manera, vuestros vídeos de YouTube van a funcionar. Si no, no. Vais a ser el orador prepotente, y perdonadme la expresión, que habla de algo de lo que él sabe o dice saber,
porque ese es otro error. Es decir, yo puedo saber mucho de hablar en público, de marketing, de lo que sea, pero estoy, vamos, convencido, no, segurísimo de que siempre hay alguien que sabe más, que tiene más experiencia, que estudia más, que sabe más, o que tiene otra opinión distinta. Si mañana os da otra charla sobre cómo hablar en público, es bastante probable que sea diferente, que utilice otras técnicas, que os cuente otras cosas. Más o menos creo que iremos por el mismo camino, pero de otra forma. Eso es lo bueno, lo bonito, lo divertido, lo apasionante de la comunicación y de cómo hablar en público. Eso es lo bueno y lo más interesante, ¿vale? Bueno, hasta aquí un poquito el tema de la comunicación. Ahora os voy a contar el tema de los discursos. Y aquí me voy a mi Grecia clásica, que me encanta, yo estudié griego clásico también. En la Grecia clásica los discursos eran de tres tipos: el discurso político, el judicial o el de aparato, el epidíptico, que se llama. Pero en resumen, los tenéis aquí en la parte izquierda de la pantalla. Básicamente, la historia cuenta que los discursos se utilizaban con unos fines concretos. Y sobre todo a mí me encantaba cuando resulta que tú llegabas al ágora, ¿no? Y tenías allí incluso a los senadores que estaban escuchando o estaban enjuiciando a una persona porque había cometido un delito. Y si esa persona era capaz de pronunciar un discurso bonito, tal y como veis, bonito, lógico, coherente, con sentido, que aportara, que fuera inteligente, que fuera redondo en todo su contexto, era libre, aunque hubiera matado a una persona, ¿vale? Eso lo dicen los historiadores, que era muy así. Tenías que preparártelo de aquella manera. Entonces, esos discursos, el discurso político, muy claro, muy típico seguro que lo habéis visto en películas, el discurso político, el judicial o el de aparato, nosotros los hemos transformado, hemos ampliado un poquito más. Y yo me he hecho más o menos mi propio esquema, un poco en lo que yo he utilizado. Probablemente encontréis más tipos de discurso, o incluso os podéis inventar uno, no pasa nada. No tenemos una norma que te diga, no, esto si no te puedes salir de aquí. Tenemos obviamente discursos largos y discursos cortos, ¿vale? Y luego tenemos discursos directos y tenemos discursos indirectos. Pero lo importante son los discursos, esta especie de estructura que yo me he hecho de político, narrativo, informativo, argumentativo, expositivo, publicitario y empresarial. Mirad, esto es más importante de lo que nos parece, porque hablando de lo de antes de yo voy a comunicar y voy a decir lo que yo sé, vale, pero ¿de qué manera? Y cuando yo les pregunto de qué manera y me dicen, no, ¿de qué manera? De la mía. Digo, no, error. Ese es uno de los grandes errores. Cuando yo estoy aquí, yo soy Javier de Diego, pero es Javier de Diego dando un discurso, dando una charla, explicando algo. Cuando me vaya a tomar unos cafés o unas cervezas con vosotros, algún día vais a descubrir a Javier de Diego, el amigo. Es distinto, es muy distinto. Yo tengo que prepararme mi discurso. ¿Cómo voy a dar yo el discurso hoy? ¿Cómo va a ser mi discurso? Y tengo que pensarlo, tengo que estructurarlo. Pensando en mi interlocutor, pensando en quién me va a escuchar, pensando en la charla que voy a dar, ¿de qué voy a hablar? De esto. Y de eso tengo que elegir mi tipo de discurso. Si me veis mañana hablando de ventas, probablemente elija un tipo de discurso más publicitario, mezclado con empresarial. Pero hoy estoy dando otro tipo de discurso, estoy utilizando otra técnica. ¿Vale? Obviamente el discurso político que viene de los griegos, no penséis que es el discurso, aunque lo utilizan los políticos, pero no es el discurso de ser reivindicativo o demostrar tu posición o tus acciones políticas, solamente, única y exclusivamente, no. Pensar como el discurso político en plan de plantear unos argumentos que apoyen y sostengan las bases de una ideología. Punto, nada más. Pero no tiene que ver con política pura y dura. El discurso narrativo, este es muy bonito porque además se utiliza mucho hoy en día, muchísimo. El famoso storytelling, ¿verdad? Que habéis oído muchísimo hablar. Esto es contar una historia, contar algo, una anécdota, algo que te haya ocurrido, o leer un cuento, una poesía, un párrafo, con un fin, con un objetivo muy concreto, ¿vale? Ese es el storytelling bien contado, ese es el discurso narrativo. Sobre todo, tiene que tener 3 puntos el discurso narrativo, que es una presentación,
un nudo y un desenlace. Y en ese desenlace que haya esa famosa catarsis de los griegos, que tanto han utilizado en sus obras, en sus tragedias y en sus comedias, que también las hay, ¿vale? Después tenemos el discurso informativo, que es un discurso obviamente algo más formal, pero sobre todo neutral. Discurso neutral, cosa que a lo mejor ahora, seguro que estáis de acuerdo o no, el tema de los medios de comunicación, que además están ahora tan en moda por el tema de las vacunas y de su posicionamiento y con los políticos y las elecciones y todo esto, el discurso informativo tiene que ser muy neutral, ¿vale? Tú vas a dar una información, esto es esto, no hay opinión ni por parte del comunicador ni por parte del interlocutor. Es informativo. No obstante, no penséis en este tipo de discursos más serios que no hay pasión, que no hay esa egipcia, que no hay amor, ¿vale? Que no hay emoción. No penséis eso, sigue habiéndolo, ¿vale? Después, en el discurso argumentativo, es donde buscamos razonamientos, donde buscamos, eso no quiero utilizar la palabra argumento, buscamos razonamientos, buscamos incluso ciertas pruebas para poner sobre la mesa lo que nosotros queremos plantear, pero sin llegar a un final concreto. Esto es así y debéis hacerlo de esta manera. No. Este tipo de discursos se utiliza cuando pretendemos que el interlocutor piense, incluso llegue a conclusiones concretas. Es muy bonito. En clase, por ejemplo, los docentes lo utilizan mucho, ¿vale? Tú planteas un argumento para que los alumnos debatan, lleguen a conclusiones y piensen por ellos mismos cuál es la meta, el final. El discurso expositivo. Este es muy lo que os he dicho, por ejemplo, el científico. Algo expositivo, pues te va a decir, durante X años hemos estado investigando la galaxia Andrómeda y hemos descubierto que no sé qué, con tales datos, te van a poner muchos gráficos, muchos numeritos, encuestas, ese tipo de cosas, ¿no? Ese es el discurso más expositivo, ¿no? Que te hace una exposición pura y dura, ¿vale? Después está el discurso publicitario, que es muy de vender. Tened en cuenta la publicidad. Vende. A través de un eslogan, a través de una imagen, la publicidad vende. El discurso publicitario es muy así. Si mezclamos el discurso publicitario con el discurso narrativo, tipo storytelling, lo abordáis. Eso es muy común verlo hoy en día, porque pretendemos siempre conseguir un objetivo concreto. Para que me entendáis, si yo resulta que doy una pequeña charla en la que tengo como objetivo que los asistentes compren mi libro, si yo hago la presentación de un libro, yo voy a utilizar un discurso narrativo, voy a contarte unas historias, voy a narrarte algo, y al final, o entre medias, voy a utilizar ese discurso publicitario para irte vendiendo poco a poco lo que es mi libro, en qué consiste mi libro, qué tiene mi libro, qué aporta mi libro, ¿vale? Sin hacerte una venta final. Nunca, jamás se hace esa venta final. Y luego está el discurso empresarial, que es el discurso un poquito más serio, más formal, el más formal de todos, ¿vale? Más que el político, incluso, porque es muy tipo de empresa, muy tipo redacción de empresa, pero se utiliza, por ejemplo, congresos, o cuando se hacen... Mirad, Belén ha hecho un discurso empresarial cuando me ha presentado. Es decir, muy formal, muy presentándome, es muy empresarial, es decir, ha presentado un miembro de la empresa, del equipo, de Alumni UPV, es decir, pues este va a ser la persona, ese es una especie de discurso empresarial. No ha dado opinión, no ha comparado, por ejemplo, es decir, ese es el discurso, para que lo entendáis un poquito, ¿vale? Ese es el tipo de discursos que hay. Tened en cuenta cuando vayáis a hablar en público el tipo de discurso. Id uniendo todo lo que voy contando. Coges la egipcia, el amor, la pasión, la ilusión, el corazón, todo esto, ¿vale? Coges la egipcia. Piensas en los elementos que componen el discurso, la charla. El interlocutor, el oyente, el transmisor, el código, el mensaje, y luego te vas al tipo de discurso. Lo vamos bordando, ¿verdad? Lo vamos bordando. Luego ya veremos que surgen más problemas y lo que veremos el próximo día de cómo ahora yo hablo y de esta manera y cómo hilo, sobre todo para no perderme. Me decía Belén, porque yo en otras de los jardines en los que yo a veces me meto en selvas, no en jardines, porque me voy, me salgo de mi discurso,
¿sabes? Lo que pasa es que yo tengo la capacidad a lo mejor de volver. Digo a veces, que no siempre, pero a veces vuelvo, pero a veces me salgo. Yo tengo que tener ese guión. Ya no solo un guión que tengas en tu PowerPoint, sino un guión bien estructurado para saber qué vas a decir, qué vas a contar, que tenga una línea argumental, como si te estuviera contando una película, para que no os aburráis, para que sigáis conmigo, para que no abandonéis la charla, para que vengáis el próximo día, para que os divirtáis y aprendáis. De eso se trata todo esto, ¿vale? Bueno, dejamos los discursos, quiero decir, los tipos de discurso, y ahora vamos a prepararlo. Y si lo preparamos es como yo os he dicho antes, con qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué, y a veces se utiliza el para qué. A veces. Esto también lo utilizamos en marketing, se utiliza en publicidad. Si tú vas a hacer un discurso, tienes que saber. Hay muchas preguntas, no os quedéis solo de quién lo va a dar, cuándo lo voy a dar, no, de qué voy a hablar, a quién voy a hablar, dónde voy a hablar, qué debo saber. Son 1000 preguntas las que tú puedes hacer. Pero sobre todo, las que a mí más me importa es por qué voy a contar esto. No ya qué voy a contar, sino por qué voy a contar esto, ¿vale? Y para qué. Ese para qué a veces funciona y a veces hay que meterlo dentro de nuestras propias preguntas. Pero, ¿qué voy a contar yo de esto? ¿Vale? Me puedes decir, bueno, pues porque vas a dar una charla a gente que no sabe de este tema. Bueno, vale, pues me lo apunto. Me seguiría preguntando una y 1000 veces, ¿por qué voy a dar esto? Porque sé del tema. Vale, me lo apunto. Me hago 1000 veces esa pregunta y luego me pregunto el para qué. ¿Para qué? Y yo me planteo, y yo eso os lo puedo enseñar porque lo tengo por aquí, ¿vale? Que no os miento, lo tengo por aquí, en todo lo que me he preparado para esta charla. Esa es una de las cosas de, ¿por qué quieren escucharme estas personas? ¿Para qué quieren escucharme? ¿Qué quieren sacar de esta charla? Y me he apuntado 100 y pico cosas que me imagino y que supongo, como no os conozco y no he podido hablar con vosotros, me supongo que lo necesitáis para encontrar trabajo, para cuando una entrevista de trabajo, para hablar con gente que podáis ser tímida. Bueno, 100 y pico, no las voy a mencionar. Cada uno tenéis vuestra... Yo he pensado en ese para qué. E intento que mi charla llene esa especie de vacío o de preguntas, responda a esas preguntas. Eso es lo importante para yo prepararme el discurso. Porque si no, sigo hablando de yo mime conmigo. Yo vengo aquí a hablar de oratoria y te voy a hablar de logopedia y te voy a hablar de dicción y de ortofonía y de por aquí. No, es más importante esto. Por eso quería empezar la primera sesión hablando de todo esto. Pensad siempre y prepararos de esta manera. Os lo va a agradecer el interlocutor, pero muchísimo, 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 ¿vale? Y luego vamos a estructurar la presentación, que veo ya que se nos va el tiempo rápido. Estructuramos la presentación y cada uno que tenga su propia estructura o sus propios puntos a seguir. Pero no os olvidéis de algunos de estos. Concretar el tema del que vas a hablar. Esto es muy común que a veces nos dispersemos. Ya no que te metas en jardines o te vayas a selvas y vuelvas. No, que a veces nos dispersamos. Porque yo resulta que sé de historia, sé de filosofía, sé de literatura, sé de pintura, sé de arte, sé de escultura, sé de música. Y resulta que cuando voy a dar una charla mezclo todo. Y no centro, no concreto. Si tú me has dicho que hable de cómo hablar en público, intento centrar la charla. Aunque pueda salirme un poquito, ¿vale? A esos jardines tan bonitos, llenos de flores ahora que estamos en primavera y mis jardines ahora están preciosos y huelen de maravilla. Pero vuelvo y retomo el tema. Pero uno no puede perderse en un laberinto, en un dédalo verde y encontrarte ahí al minotaurio, te come. ¿Y quién es el que te come? ¿Quién es el minotaurio? Los interlocutores, la audiencia. Porque han dicho, ¿de qué estás hablando? Si yo he venido aquí a que me hables de cómo hablar en público. ¿Vale? Después, investigar sobre el tema. Por mucho que sepas, investiga. Yo he investigado, por desgracia, poco evoluciona el tema de oratoria, al menos en España. En ciertos países sí. Yo lo cuento mucho que están Dinamarca, Noruega, Finlandia y Canadá, que son países grandes a nivel de oratoria. En las escuelas de primaria dan clase de oratoria a los niños. Es fantástico. Los niños cuando llegan al instituto, a las facultades, no tienen miedo a exponer sus temas, sus presentaciones, sus trabajos de fin de carrera, y lo hacen de maravilla, porque desde pequeñitos lo han aprendido. Deberíamos implementarlo. Digo que investiga un poco sobre el tema, siempre investigas. Si hay datos, si vas a dar datos, tienes que tenerlos muy actualizados, ¿vale? Ese tipo de cosas. Aunque tú creas que ya te lo sabes todo, tienes que investigar.
Después yo hago esto de la lluvia de ideas, que también es muy de marketing, como ya veis, soy muy de marketing. Esta lluvia de ideas, pero la hago conmigo mismo, es decir, ¿de qué voy a hablar? Esas preguntas que decíamos antes, ¿de qué voy a hablar? ¿A quién voy a hablar? Y me empieza a apuntar cosas. Pues esto. Y luego ya te estructuras. Con la lluvia de ideas, los que habéis hecho, si habéis trabajado en departamentos con gente, son una auténtica maravilla, porque se dicen locuras que luego son auténticas bombas, en el buen sentido de la palabra. O sea, hacerla, esa lluvia de ideas de, venga, voy a hablar de esto, y voy a hablar de esto, y me gustaría hacer esto, y me gustaría hacer esto otro. Lo que ocurre es que luego tenemos el inconveniente del tiempo, que de eso hablaremos también la próxima semana, de cómo estructuro y cómo, a mí si tú me dices, habla una hora, yo tengo que preparar mi discurso para hablarte durante una hora. ¿Cómo? Lo veremos la próxima semana. Ensayo, práctica. Si no, no hay manera. Filtra las ideas de la lluvia de ideas, ¿vale? Agrupa esas ideas, es decir, te lo haces y haces un esquemita, básicamente con todos los puntos de la lluvia de ideas. Pum, 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 pum. Después lo que hay que hacer es escribir esa redacción para que tu discurso, el tipo de discurso, si es narrativo, si es político, tenga un sentido. Y yo escribo una redacción. Yo a veces incluso lo escribo de tipo érase una vez. Pues te voy a contar, querido amigo, querida amiga, te voy a contar que yo sé de esto, de hablar en público, porque mira, trabajé aquí, estudié esto, hice esto, otro, pum, pum. Y lo cuentas así. Te va a ayudar mucho a la hora de improvisar un poco el discurso como yo estoy haciendo ahora, en el sentido de que no te estoy leyendo un discurso puro y duro, como por ejemplo, yo qué sé, Obama lo hacía muy bien, cuando leía el tipo de discursos también improvisaba. Bueno, hay grandes discursos a lo largo de la historia. Esto es más improvisado. Si yo no tengo ese esquema y no tengo mi redacción, puede que me pierda por mucho que controle el tema. Después, darle ritmo. Luego hablaremos de esa musicalidad. Ahora rápido hablaremos de esa musicalidad. Hablando del tiempo, lo voy controlando y sé por dónde voy. Hay que darle ritmo, hay que darle una musicalidad. El discurso es un pentagrama, ¿vale? Los que sepáis algo de música me vais a entender muy bien. Por supuesto, hay que trabajar la introducción, hay que trabajar la despedida, es decir, cómo entro y cómo me despido. La gente se guarda las cosas, se las suele guardar para el final. Si yo me guardo para el final lo más importante, lo más interesante, lo más divertido, lo que yo más crea que va a captar la atención del oyente, el oyente se puede ir. ¿Para qué guardarlo al final? Eso era muy típico hace años. ¿Para qué guardarlo al final? No, al principio. Suéltalo de golpe. He descubierto un nuevo planeta. Suéltalo de golpe, ¿vale? Para captar la atención. De ahí, de esa sala no se mueve nadie si tú dices eso. Si es un científico que vienes a contar eso. Pero si empiezas a contarme, no, mira, llevamos 9 años, estamos investigando en la galaxia Andrómeda, hemos tenido muchos fracasos, porque no sé, gente que se duerme y dice, me voy de aquí. Y resulta que al final del todo dice, bueno, como conclusión, por suerte hemos descubierto un nuevo planeta. Hombre, haberlo dicho al principio, nos hubiéramos quedado, ¿vale? Bueno, darle ritmo, trabaja la introducción, trabaja la despedida, diseñar argumentos, ensayar. Practica mucho. Porque sin la práctica no vas a ver tus errores. Y si no ves tus errores, los van a ver los demás. A ver si te crees que no. ¿Se pueden pasar por alto? Sí, pero el abandono eso que os decía de cuando notas a la gente incómoda en la silla, que se mueven, es muy malo, es muy duro y además te despista, te hace perderte la concentración de lo que tú estás contando. Ponte en el lugar del público, la escucha activa que os estoy diciendo, ponte siempre en el lugar del público. El público es el que te está escuchando, es el que está entendiendo lo que tú dices. Ponte en el lugar del público, ni más ni menos. ¿Cómo quiere o cómo pienso yo que el público querría que yo le contara esto? Tu discurso tiene que ir por ahí, no de la forma en la que yo lo quiero contar. Allá tú sí me entiendes o no me entiendes, ¿verdad? Bueno, vuelve a ensañar y prepara el cierre. Básicamente esto. Lo veremos el próximo día también, porque lo vamos a hacer un poquito con práctica, que ya os he contado que el próximo día haremos un poquito de práctica, y vais a ver que esto es relativamente fácil, sobre todo si me hacéis caso lo de ensayar, practicar mucho. Además, practicar es tan divertido, ponerte frente al espejo y decir, ¿cómo voy a contar esto? O si vas a leer algo, el próximo día también leeremos cosas y vais a ver las formas diferentes en las que uno puede leer un mismo texto de diferentes maneras. Eso es muy bonito. Disfrutarlo. Si tú lo disfrutas y lo disfrutas mientras ensayas, vas a ser capaz de transmitirlo, si no, no. Mirad, los principales problemas que tenemos a la hora de hablar en público
Si no habéis hecho caso de todos los anteriores, de todo lo que yo os he contado, van a ser estos. No tener la estructura clara, te pierdes. Vas a tener inseguridad. ¿Por qué? Porque no tienes una estructura, porque no tienes bien agarrado el tema, porque no sabes exactamente, voy a contar A, B, C y D, ¿vale? No tienes un objetivo claro. Tú cuentas, tú hablas, tú dices, no, a ver, ¿qué objetivo concreto? Tú te tienes que marcar un objetivo muy concreto para que tu charla vaya enfocada a eso. No utilizar el mismo lenguaje de la audiencia, que también lo hemos contado, no controlar el ritmo y los tiempos de intervención, súper importante, ahora hablaremos del tempo. No preparar el discurso. Esto yo he visto a compañeros que ya, como han dado la charla 4 o 5 veces, o 50, ya no la preparan más. Incluso a veces algunos se olvidan de quitar la fecha de 2018 y estamos en 2021, en el PowerPoint. Belén se ríe, alguno lo habéis visto por ahí, ¿vale? Por lo menos disimula un poquito eso, ¿eh? Bueno, no dominar el tema, no cuidar la vocalización y la dicción, que lo veremos el próximo día, igual que la proyección de la voz, el lenguaje no verbal, que también lo veremos el próximo día, y no comenzar y terminar el discurso con energía. Yo espero que mi energía haya estado constantemente, haya sido constante, porque es muy habitual también que uno se canse, se agote. Incluso ve a compañeros que les duele la garganta porque al estar proyectando en un gran auditorio, que a veces no nos ponen micrófono y tenemos que proyectar bien fuerte la voz y ese tipo de cosas, o no funciona, ¿vale? Que hay problemas técnicos. Bueno, todos estos problemas hemos visto algunos y la mitad hoy y la mitad los vamos a ver el próximo día. Pero yo quiero que os quedéis con dos cosas que vamos a ver ahora, ¿vale? Y con esto más o menos vamos a concluir. Es este gráfico o encefalograma del discurso que yo llamo, que es súper interesante. Mirad, esto no es más ni menos que lo que yo creo o espero haber transmitido y que haya hecho. Con los 5 elementos que vais a ver en ese pentagrama musical de la vocal del discurso o de hablar en público, yo he hecho este encefalograma, es decir, he subido, he bajado, ha habido momentos de tensión, ha habido silencios, ha habido pausas, ha habido más emoción, ha habido menos emoción, subo y bajo. Si tú no mantienes el discurso de esta manera, tu encefalograma es plano, no transmites, estás muerto a nivel vocal, a nivel de comunicación, estás transmitiendo como un robot. Tu encefalograma, el gráfico de tu discurso, tiene que tener estos altibajos. Ahora bien, tiene que estar más o menos controlado, más o menos controlado. Cuando tú en tu discurso sepas que tiene 5 partes tu discurso, lo que voy a hablar de esto, de esto y de esto, tú tienes que saber cada una de esas partes si va a estar más baja o más alta, para que lo entendáis viendo el gráfico. ¿Más alta o más baja? Yo esto te lo voy a contar de una forma más confidencial, más pausada, más lenta. Dependerá de muchas cosas. Si yo voy a dar datos, gráficos, estadísticas, me tengo que detener. Tengo que parar, voy a poner una diapositiva, probablemente en el escenario, en la pantalla, y voy a explicar detenidamente en qué consiste cada punto, cada gráfica, cada estadística. Incluso mi forma de hablar va a ser un poco así. Estoy exagerando, ¿eh? Pero será así, para que te dé tiempo a ti a asimilar los datos. Los datos son complicados. Cuando estamos hablando en público, dar datos, información a nivel de números, de porcentajes, son complicados. Porque a pesar de que no le demos importancia, el oyente quiere asimilar y quiere entender. Si tú me estás diciendo el 72,3% de los hombres están en Burgos y el 43,8% de mujeres en Badajoz, tu cabeza inmediatamente se ha puesto a funcionar, ¿sabes? Y eso no es bueno. Por eso hay que hablar despacio, decirlo lento, con un sentido. Este encefalograma es importantísimo. Quedaros también con esta imagen. Intento que visualmente os quedéis con las partes importantes del discurso. Que suba, que bajan, momentos de inflexión, esas pausas. Esa egipcia es lo que te va a dar esto. Esa emoción, ese ahora sí, ahora no, ahora voy, ahora vengo, ahora subo, ahora me calmo, ahora me altero un poquito más. Eso es muy bonito. De forma presencial, quizá hubierais notado más este encefalograma mío de hoy que he intentado transmitir. Pero pensadlo y ensayad. Si no, no funciona. Y mirad lo que os funciona. Porque a lo mejor tenéis
que lo veremos el próximo día también, tenéis una gran virtud a la hora de comunicar de una forma determinada. Aprovecharla, aprovecharla. Eso es lo bueno, ¿vale? Porque a lo mejor sois unos oradores humorísticos, puede ser, pues aprovechadlo, ¿vale? No es malo. Aunque estés dando una charla sobre que has descubierto un nuevo planeta, aprovechalo, eso es interesante, ¿vale? Lo hablaremos el próximo día. Y luego, mirad, el tema del pentagrama y la musicalidad de la que os estaba hablando, vamos a tener la clave, el ritmo, tempo, compás y los silencios. Importante. Y con esto creáis vuestro propio discurso y con esto se va a poder medir y grabar este encefalograma, este gráfico del discurso, ¿vale? Ahora, esta charla la estamos grabando. Si tú apartas la voz de la imagen, del vídeo, veréis que hay un gráfico, ¿verdad?, de voz. Y hay veces que se sube mucho, veces que se baja poco. Imaginaros que ese gráfico de la voz esté constantemente así, del mismo tono y de la misma manera y con el mismo volumen. ¡Qué aburrido! Para eso tenemos que utilizar 5 cosas importantes. La clave. ¿Cuál es la clave? Pues la clave de sol, la clave de fa. Nuestra clave va a ser ¿cómo? ¿Cómo voy a yo transmitirlo? Con mi tipo de orador, que ahora hablaremos y terminaremos con esos. ¿Qué tipo de orador, qué tipo de comunicación voy a hacer? Voy a hacer ese discurso narrativo, ese discurso político, y lo voy a hacer de una forma humorística, de una forma seria, de una forma estadística, de una forma experimental, de una forma práctica. ¿Cómo lo voy a hacer? Esa es mi clave principal, la clave principal de mi pentagrama. Y después le voy a dar un ritmo, ¿vale? Ese ritmo tiene que ser muy importante y tiene que ser variado y variable. Si no, no os va a funcionar tampoco. Después, con el tema del tempo, el tempo sabéis que es, bueno, el número de pulsaciones, básicamente, un poquito la velocidad, para que entendáis, ¿no? El número de pulsaciones que se da para una nota. Eso lo vamos a utilizar también mucho, pero no vamos a abusar de tempos alegres porque nos lleva a hablar de una forma veloz, rauda, vertiginosa, que he visto muchos oradores que hablan demasiado rápido y tampoco funciona. Los actores de teatro, cuando tú ensayas, yo he ensayado algo de eso, algo de teatro, el director te dice, tempo más bajo, tempo más bajo. Todavía tienes que hablar más despacio, porque la última persona que está en el patio de butacas arriba del todo tiene que asimilar, tiene que llegar tu voz, tiene que asimilar y tienes que hablar más despacio. Se habla más despacio. No hablas igual en teatro que en cine. No es lo mismo. Como bien sabéis, seguramente mucho. Pues ese tempo, ¿vale? Después tenemos el compás. El compás es importante con 2 cosas. Una, si estamos hablando en un 2x2 y resulta que el interlocutor está entendiendo un 3x4, mal vamos con ese compás. Pero si además el compás no va acorde con nuestro tempo, con nuestra velocidad, no vamos a saber bailar. El baile nos vamos a estar pisando a nosotros mismos constantemente mientras bailemos. ¿Ok? Lo vamos a ver el próximo día, de todas formas con práctica, insisto. Y luego los silencios. Por favor, los silencios, las pausas. Qué bonito. Qué bonito es el silencio. Ya no solo el silencio en la naturaleza y escuchando a los pajaritos. Qué bonito es el silencio cuando nos callamos, cuando dejamos que la otra persona hable, nos diga algo, nos haga una señal, nos sonría con la mirada, diciendo, te estoy entendiendo. Sigue. Para eso necesitamos los silencios. Insisto, para pensar en qué vamos a decir después, qué acabamos de decir, porque a lo mejor piensas, dices, espérate. Yo hablo conmigo mismo y digo, no, he dicho algo que yo creo que no se ha entendido, me he explicado mal, o lo he dicho mal, me he equivocado. Y hago un silencio y digo, a ver, voy a explicar de nuevo esto. Para eso son los silencios, para todo sirven los silencios, ¿vale? Bueno, y acabo ya con esto, lo vamos a ver el próximo día, esto le va a encantar también a Belén. Existen varios tipos de oradores, hay muchos, probablemente hayáis encontrado más, incluso vosotros conozcáis alguno más. El orador parlanchín, el pesimista, el optimista, el agresivo, el gracioso, el simple, el simpático, el histriónico, el narcisista, el seco, el documentalista, el sabelotodo, digo que seguramente encontráis más. Se me ha ido, perdón, ¿vale? El vergonzoso y el disperso, ¿vale?
No sé, es que estaba gritando eso, no sé si lo veis entero. ¿Qué tipo de orador? Ahora ya con esto he acabado, como habéis visto, os doy las gracias, y va la última diapositiva de tal. ¿Qué tipo de orador soy yo? Esto lo veremos el próximo día, los tipos de oradores, que es cada uno. Pero dicho esto, ¿qué tipo de orador soy yo? Agresivo, gracioso, optimista, pesimista, simpático, histriónico, narcisista, seco, documentalista, sabe todo, vergonzoso, disperso, pesimista. A ver, que están escribiendo por ahí. Voy a dejar ya de compartir. Simpático. Gracias, Eva. El simpático. Anda, mira, Jorge también. El simpático. Y parlanchín. Optimista. Bien, mira. Una mezcla de todo. Vale. Esto es importante. Me gusta, fíjate qué bueno que se coincide. Eso significa que algo he podido hacer bien, optimista, simpático, gracioso, algo he podido hacer bien. Si alguien cree que soy el serio, el seco, algo habría hecho mal, ¿sabes? Seguro de sí mismo, dice Borja, optimista, me encanta, me encanta. Si las personas que te escuchan, los interlocutores, captan esto y descubren o te catalogan, como sea, ¿no? Lo de catalogar a una persona, ¿verdad? Qué feo. Pero eso significa que algo has hecho bien, ¿vale? Y yo con eso me quedo, con decir, algo habré hecho bien si os he transmitido optimismo, simpatía y gracia. Y documentalista, dice Vicente, que me he documentado bien sobre el tema. Vale, dice Vicente, genial. Vale. Y parlanchín. Parlanchín, soy muy parlanchín, porque a mí si me dejáis 4 horas, yo os hablo. Vengo de radio. Yo recuerdo que la primera vez que yo estuve, uno de los primeros días que yo estuve en una emisora de radio con 13 añitos, estaba en Radio Jarama. Y me acuerdo de Valentín Las Heras San Domingo, se llamaba él, que fue alcalde de mi pueblo después. Y yo estaba en una emisora de radio, y era un hombre grande, así fortote. Y yo, claro, yo era un chavalito de 13 años. Entonces estábamos con el micrófono y él se ponía así delante de la mesa de mezclas porque yo lo que hacía era coger la regleta de la música y decía, hola, buenos días, y subía, la música, ¿qué tal, cómo estáis? Y luego la música, y me decía, no, baja música. Y yo aprendí a decir, hola, buenos días, ¿qué tal, cómo estáis? Aquí hace un tiempo estupendo, la vida es maravillosa, nos sonríe, hoy vamos a compartir con vosotros una mañana de sábado en la que vamos a poner música y aprendí a hilar una cosa tras otra, ¿vale? Pues yo digo que puedo hilar. Si me decís parlanchín, me encanta, me gusta hablar, pero me gusta mucho escuchar. Mucho, de verdad, aunque no lo parezca, ¿eh? Y no lo parece porque hoy me ha tocado hablar, pero me encanta escuchar, se aprende mucho y yo creo que con la edad cada vez más, ¿eh? Soy más de escuchar que de hablar. Así que, Belén, te cedo la palabra porque si tiene alguien alguna pregunta, claro. pues, Muchas gracias, Javier, muy interesante, sí, muy enérgico, sí, también es muy enérgico. enérgico, qué bien. Si queréis abrimos un turno de preguntas y podemos, si queréis dejarlas a través del chat y se las transmitimos a Javier. Sí, yo encantado. O podéis abrir el micro si queréis, por orden, Sí. podéis levantar la mano. El micro mejor, así les escucho, claro. ¿Sabes? Que escucho su voz, que es más bonito escuchar la voz. Si no estás peinado y esas cosas no pasa nada, solo micro sin cámara, pero así escucho las voces. No es para juzgarlas, ni mucho menos. Venga, alguien que se anime, que pregunte algo. Yo me animo. Venga, Maite, anímate. A ver, te digo, a la hora de mirar al público, ¿qué piensas que es bueno? Lo que te nazca en el momento, mirar a alguna persona, pegar una barrida, o sea, la manera de mirar a la gente, ¿cómo piensas tú que? O mirar a alguna persona, ¿no? Porque la haces que se enganche al discurso. Vale. Excepto lo que te nazca, lo demás me valdría todo de lo que has dicho. Pero lo que te nazca no, porque lo que te nazca tiene un problema, Maite. Y sí. Es que lo improvisas. Y yo no recomiendo tanta improvisación. ¿Vale? Sí. A la hora del discurso me estás hablando. Porque otra cosa es, ahora estamos, por ejemplo, en turno de preguntas. Bueno, pues obviamente en turno de preguntas voy a mirar a la cara, te voy a mirar a ti. Es distinto, voy a tenerlo preparado de otra forma. Pero en tu discurso, tú ten en cuenta que
Si yo te estoy contando que prepares tu discurso por partes, que en cada parte busques un tono, busques un ritmo, busques un tempo, eso es lo que te va a dar si es un tono más cercano, más susurrado, voy a mirar a los ojos lentamente a 2 personas o a 3, pero porque me lo da el discurso. No miro en general. Si estoy dando otro tipo de información, miro en general, incluso no miro a nadie, pero te lo va a dar el discurso, ¿sabes? Sí. Pero también piénsalo, es muy interesante, me lo preguntan mucho, es muy interesante, pero piénsalo a la hora del discurso. ¿Qué voy a hacer aquí? Lo junto, esta pregunta, si me lo permites, a lo mejor lo tenía alguien para hacer. ¿Cómo me muevo por el escenario? Me preguntan mucho. ¿Cómo me muevo? ¿Qué hago? Lo veremos también el próximo día de la comunicación no verbal. Y yo digo, y tú me dirías a lo mejor lo mismo, improviso, me dejo llevar, y te dirán, no, porque si te dejas llevar igual te acabas colgando de la lámpara, yo qué sé, por decir alguna tontería, ¿no? No te dejes llevar, tienes que tener muy controlado cuándo te vas a mover, cuándo, ¿vale? Hay en ciertas charlas que no nos gusta nada, que nos dicen, no te puedes salir del círculo. Perdón, Belén. Vale, las charlas TEDx te dicen, no te puedes salir del círculo, pero no importa, aún así tú tienes que tener controlado, y son 20 minutos o 15, depende. Pero si tú vas a contar ciertas cosas, tienes que saber cómo moverte. Mirad, fijaros en los cantantes. A veces los cantantes lo hacen de una forma improvisada, pero hay coreografías que no, que están hechas adrede para acercarte o no al público, depende en qué momento. A lo que voy es, cuanto más estructurado, planificado lo tengas, mejor podrás improvisar. Esa es la idea. Vale, genial. Gracias, Maite. A ti. Vale. Perdona, una cosita. Belén, perdona. Pregunta Isabel, el pánico escénico. Hablamos el próximo día del pánico escénico, ¿vale? Del miedo, del pánico escénico, y os daré algunos trucos. Sí. El próximo día lo tengo preparado porque además es... Sí, del pánico escénico. Quedan muchas cosas por contar, ¿eh? Por eso hemos hecho 2 sesiones, muchas cosas. Dice, ¿cuál es la mejor estrategia para defenderte de un interlocutor entrevistador agresivo que te ponga a prueba, pero que tienes que respetar? A ver, lo primero es respetar, pero no por el hecho de respetar, ¿vale? Quiero decir, por el hecho de que lo hagas de verdad y de corazón. Tú ten en cuenta que ese interlocutor entrevistador agresivo lo está haciendo por algo. O tú te estás explicando mal, o te estás expresando mal, o ha ocurrido un choque del tipo que sea, y eso es lo que tienes que averiguar. Y ni siquiera te estoy diciendo que él te haya malentendido o se haya equivocado él. Si lo piensas por ahí vas a llegar a una discusión. Entonces, lo que tienes que hacer es intentar entender, ¿vale? Intentar entender su posición, su postura. Explícamela. Yo te dejo, estás abierto, que te lo expliques, explica. ¿Cómo? De esos he tenido, ¿eh? He tenido y en presencial, y tienes gente que te interrumpe. A mí no me importa nunca que me interrumpan, ¿sabes? No tengo ningún problema. No soy capaz de manejar esos tempos, ese ritmo del discurso, y no me importa. Pero no enfrentes, que no haya un tira y afloja, que no haya tú tienes razón o yo tengo razón, sino simplemente vamos a intentar entender las 2 posturas. Porque insisto en que yo no tengo por qué tener la razón por ser el locutor, o por ser el profesor, por ser el que da la charla, sino que tengo que entender a la otra persona, ¿vale? Tenéis que tener cuidado y siempre tenéis que preverlo. Hay que ser previsor. Porque, sobre todo, en estos tiempos que corren, mirad, ahora me acerco y lo digo así susurrado, en estos tiempos que corren hay mucho de ese tipo, porque está la gente muy alterada. Entonces, como que te sale, te comen por los pies, y yo, no, dime, que yo te escucho, que llegamos a una... que no hay, yo no tengo ningún problema en eso, no. Pero bueno, es llevar, pero por Dios no improviséis. Vale. Por ahí te dejo, te estás moderando tú. Te quita el protagonismo, Belén. No, si yo te iba a trasladar una pregunta de Cristina, dice, ¿cómo bajar el tempo de tu discurso si por los nervios te estás embalando? Y después le vamos a dar la palabra a José David, que ha levantado la mano. Sí, vale, genial. Vale, lo que dice Cristina es muy interesante. Mirad, el próximo día vais a ver y vais a poner en práctica. Os voy a hacer que os mováis un poquito. Aunque no os vea, pero espero que lo hagáis porque es para vosotros. Como yo les digo a mis alumnos, esto yo ya me lo sé. Pero vas a ver cómo eres capaz. Yo he empezado contando, yo estaba nervioso, ¿eh? Al empezar esta charla estaba nervioso.
¿Cómo no voy a estar nervioso? No sé cuánta gente estáis ahora, pero estáis 100 y pico personas escuchándome. Me puedo equivocar, me puedo trabar, puedo decir algo que no tenga sentido, puedo encontrarme con una de estas personas de las que hemos hablado que me digan, no tienes ni idea de lo que estás tú hablando, y además de una forma agresiva y de forma tal. Se me pueden olvidar cosas, es que tengo tanto que contar porque, pero he transmitido, he llegado, he removido. Eso es muy bonito. Eso lo que te hace es acelerar el tempo. En mi caso, te estoy hablando de mi caso. Me parece que a Cristina sí. En mi caso me acelera. Yo tengo que buscar mi técnica para bajarla, ¿vale? Para no embalarte. Y una de las técnicas se hacen a través de la propia pronunciación, la dicción y la vocalización. Os mandaré algunos ejercicios para casa, para que los hagáis y en otra ocasión nos encontremos por ahí. Pero vais a ver que es muy práctico, ¿vale? El saber bajar tu ritmo. Uno tiene que aprovechar todo lo malo, entre comillas, que te pueda abordar, te pueda llegar de los nervios, de la inquietud, de que me he perdido, me quedo en blanco. Eso pasa a muchas personas, ¿verdad? Se quedan, se ponen rojos, no saben, pero lo mejor es decir, a ver, espérate, ¿dónde estoy? ¿Quiénes sois vosotros? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué día es hoy? Es mejor decir eso, ¿no? Que no ponértelo de otra manera. Esos trucos contaremos con más detenimiento el próximo día, que sé que interesan mucho, ¿vale? Sé que interesan mucho. Espero haber respondido un poquito, ¿vale? Tema de bajarle el tempo, es que el próximo día lo bajaremos con una práctica más concreta, ¿vale? De todas formas, me adelanto. Mirad, hay trucos que son muy actorales, ¿vale? Tú, si te das cuenta, cuando una persona está hablando muy deprisa, mueve las manos más deprisa, e incluso si le ves la pierna o está sentado, está tiqui, 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 tiqui. Fijaros en las piernas, fijaros en las manos, fijaros en cómo se mueve la gente. Cuando alguien habla despacio, tú te mueves despacio, porque tu cuerpo suele ir al ritmo de tu voz, ¿vale? Al compás. Pero por eso hay la técnica en la que tienes que venir de la parte física que gane a la parte mental. El truco no es ni más ni menos que eso, ¿vale? Venga, más cosas. José David, que ha levantado la mano. José David. José David a la 1, José David a las 2, igual se ha ido a por agua o algo. Bueno, pues como hay otra manera que es la de, ahora la de Betty Sarango, después la de Carlos Avizanda. Betty. Hola Javier, Hola, mira, yo tengo una inquietud. Mi tono de voz generalmente es bastante bajo, pero cuando estoy dando un discurso o algo parecido, me percato y quiero levantar la voz, pero cuando lo hago, me escucho como una persona completamente diferente. E incluso lo he practicado y me he grabado y es verdad. O sea, antes de hablar fuerte soy una persona y cuando levanto la voz soy otra persona. ¿Cómo puedo trabajar esto para que mi voz sea una sola? Vale. Así hable despacio o lo haga más fuerte. En lo poquito que te he escuchado, y has proyectado la voz, estás siendo agresiva. Ya. ¿Vale? Me imagino que eso es lo que tú te has notado. ¿Vale? Que sí, estás siendo también agresiva porque estás hablando de esta manera y al proyectar más la voz, lo que haces es esto. No te enfades contigo misma, no te enfades, que no pasa nada. Okay. Tú puedes proyectar la voz, pero con alegría. ¿Vale? Yo ahora mismo estoy proyectando la voz, estoy sonriéndote, pero la estoy proyectando más, como se puede notar. Pero no me estoy enfadando, ni mucho menos. Por ahí van un poco los trucos. Voy a decir dos cosas. ¿De dónde eres? Y aprovecho, ¿de dónde eres? De Ecuador. De Ecuador, vale. Esto es algo que no he dicho, porque mira, hasta que no se escuchaba alguno o alguna, es genial, el próximo día lo hablaremos. Cuando ahora damos las charlas y damos clases de tema de hablar en público, siempre decimos algo muy interesante. Nunca jamás os quitéis los acentos que tengáis, pero intentad neutralizarlos un poquito, ¿vale? Y a la hora de utilizar ciertos términos, esto no me lo he preparado para el próximo día, pero lo voy a incluir porque creo que es muy interesante. Mirad, ahí yo tengo un amigo argentino y recuerdo hace muchos años que yo le pregunté, su madre le operaron de los pies
Y le pregunté, digo, oye, ¿qué tal tu madre? Y me dijo él, no, ¿qué tal mi mamá? Dice, porque es que acabas de llamar puta a mi madre. Me dijo así. Porque madre no es en ciertos países, México, no sé si en Ecuador, no sé, pero en Argentina es mamá, mi mamá o mi mami, ¿vale? No es tu madre. Aquí en Madrid, además somos mucho de mi madre, me dice y tal. Fíjate qué curioso, fíjate que yo esas cosas también las suelo tener en cuenta, ¿vale? Incluso el tema del lenguaje inclusivo, que hoy en día también está muy así, porque una vez me levantó una la mano y me dijo, ¿y nosotras? Que estaba yo, y si eso estabas tú, Elena, no te conté, y estaba yo hablando de nosotros, de, bueno, y me dijo, ¿y nosotras? Y digo, pues tienes razón, digo, y hice un curso de lenguaje inclusivo y he aprendido un poquito. A veces se me va, porque uno ya tiene su edad, pero a veces se me va, ¿vale? Pero bueno, digo, el problema está en que tú proyectas la voz, efectivamente veo que tiras de diafragma un poquito, el próximo día veremos que has tirado diafragma, porque además creo que controlas un poco, ¿vale? El tema de diafragma, corrígeme si me equivoco, incluso Lo harás... intento. Vale, claro, pero sabes lo que es, en qué consiste y a lo mejor lo intentas, ¿vale? Entonces se ve. El problema está en el que no solamente haces el esfuerzo desde el diafragma, ¿vale? Sino que además tienes una tensión, para que tú me entiendas, en la garganta, ¿vale? Y eso te lleva aquí. Y proyectas la voz, pero no hay expresión tuya. Entonces esto es un poquito de enfado por ahí, ¿vale? Yo prometo, yo de todas formas, fíjate, me comprometo y no para el próximo día, sino para después, cuando ya me olvidéis, yo de verdad que no tengo ningún compromiso en que contactéis conmigo y os puedo decir, mira, te puede venir bien este ejercicio y tal, yo encantado, ¿vale? Y me adelanto a cuando lo vayamos a hacer, para cosas muy concretas, ¿vale? Yo estoy seguro que a alguno, las cosas que me preguntéis les sirve para otros, pero si queréis algo personalizado, yo no tengo ningún inconveniente en echaros una mano. Echaros una mano, ¿vale? Muchas gracias. Luego te contacto por LinkedIn. Genial, Betty, gracias. Gracias. Gracias, Betty. Muchísimas gracias. Te voy a trasladar una pregunta que nos hace Ricardo, nos deja en el chat. Dice que en una mesa redonda donde hay un moderador, pero también hay un público, ¿a quién debes dirigir la mirada a la hora de responder las cuestiones que el propio moderador te está planteando? Vale. Me gusta muy poco la respuesta de depende, pero depende. Te explico, es tan claro como... Sí, si tú me preguntas a mí como moderadora, yo te voy a empezar respondiendo a ti. Pero inmediatamente, ahora te estoy mirando a ti, es que si me vierais, te estoy mirando a ti, Belén. Pero en cuanto ya mi discurso es más genérico, ya me dirijo al público. ¿Vale? Tú me preguntas, oye, Javier, ¿qué opinas de esto y de tal? Yo te miro, pues mira, Belén, lo que yo opino es esto y esto, ¿vale? Pero inmediatamente, en cuanto voy a hacer una argumentación más genérica, yo ya dejo de mirarte a ti y dirijo al público. Tened en cuenta que lo importante es que una cosa es un moderador y otra cosa un entrevistador. Si te están haciendo una entrevista para televisión, debes mirar al entrevistador, ¿vale? Si te están haciendo tipo moderador, que yo he participado mucho en mesas redondas y este tipo de cosas, vas a mirar al moderador poco, o deberías mirarle poco, porque lo importante es el público, las 150, 2.000 personas que te hayan ido a ver, no el que pregunta o el moderador. Belén ahora me está preguntando, pero los importantes sois vosotros, lo que digáis vosotros. Belén está haciendo de moderadora, de una entrevistadora o de una periodista neutral, ¿vale? Eso es, por eso, respuesta, por no liarme. Respóndele al moderador, ¿vale? Pero en cuanto tu argumento sea genérico, dirígete al público siempre. El público gana al moderador. Lo que pasa es que en el caso de una entrevista pura y dura es el entrevistador y tú tienes que mirarle a él. Ni siquiera a la cámara, cuando me preguntan a mí de televisión, que un entrevistado no mire a la cámara, ¿vale? Eso lo hacen los profesionales y incluso los que van de opinión a los debates, a veces les queda mal, pero bueno. Espero que haya quedado. Carlos Avizanda quería hacer una pregunta. Si quieres, abre el micro y se la transmites. Sí. Vale. Buenas, Javier. Hola, Carlos. Yo te quería preguntar, más que nada, porque yo sí que he hecho alguna que otra defensa en público, pero siempre han sido no con una cantidad de gente pequeña, ¿no? Lo máximo que habré podido hacer habrán sido con 5 personas o 6. Entonces, por saber un poco, ¿no? Pues algún paso o consejo de cara, pues por ejemplo en un TED, que hay bastantes más, o por ejemplo en charlas de este tipo, como se va a estar casi 100 personas, un número bastante más grande.
pues intentar ese cambio de personas. Vale. El cambio te lo va a dar el discurso, no las personas. Cambio te lo va a dar el discurso. Yo puedo dar este discurso para 5 personas o para 500. Probablemente te hablo de este discurso, no cambie. Yo en mis clases, yo cuando las preparo, doy clases, a lo mejor me van un día 7 alumnos y otro día me van 23. Hago la misma clase. Entiendo lo que quieres decir, pero quiero que tú me entiendas que va a depender del discurso, porque no es lo mismo hablar para 5 personas, que son los 5 componentes de tu equipo de trabajo a los que vas a explicar qué has hecho durante la última semana, qué evoluciones han tenido, el trabajo en común que estáis haciendo, ¿vale? O expresar y dar a conocer algo que tú sepas, tipo charla TED, si me dices que te gustan y tal, a 5 personas o a 50. En ese caso, no debería cambiar el discurso. Tú imagínate, en muchas ocasiones, cuando te subes al escenario, tienes un foco y no sabes si hay 5 o 500 personas. Piensa en eso y vas a entenderlo. Depende de tu discurso, ¿vale? No lo vas a saber. Y hasta es bueno, que no lo veas. Por eso digo que, insisto, depende del discurso. Depende. ¿Qué vas a decir? ¿Vas a decir algo interesante para 500 personas? Vale. Pero ¿y si van 5? Tú tienes que preparar el discurso para un auditorio de 500 personas, porque te han pedido que cuentes algo que puede interesar a 500 personas. Otra cosa es eso, que tu discurso sea, pues eso, para tus 5 compañeros de trabajo, o si vas a una entrevista de trabajo y hay 2 personas a las que tú tienes que convencer que eres el mejor candidato. Eso también es hablar en público. Eso también es expresar, es comunicar, ese tipo de cosas, ¿vale? Vale. Espero Vale, haberte muchas gracias, aclarado, Javier. Carlos. Por un poco por Sí, lo sí, de sí, la sí, algo alusión así. por lo de la alusión de TED y de TEDx, sin quitarte protagonismo, Javier. No, por Dios. Voy a decir, voy a decir algo que creo que tú has recalcado mucho. Yo en el evento de TEDx soy la persona que selecciono a quien va a participar y ayudo a preparar ese discurso, y lo más importante es crear ese pentagrama del que habla Javier. Fundamental, nada de lo que pasa en ese escenario es casual, nunca, nada. Esa charla se ha estado preparando desde probablemente 2-3 meses. Nada es casual lo que pasa ahí, ni los movimientos, ni sobre todo la idea que se quiere transmitir, los tempos, los silencios. Por eso, precisamente, lo que es la estructura de una charla TED o una charla TEDx encarna muy bien todas estas cosas de las que Javier nos ha hablado, y muchas más de las que nos hablará al día siguiente. Pero es que además son 20 minutos. En esas charlas tiene que estar tan medido todo, ¿sabes? Que es muy bonito y es una prueba de fuego para los oradores. Es una prueba de fuego, ¿sabes? Bueno, ahora tenía la mano, gracias Carlos, tenía la mano levantada Tomás, y después te traslado también una pregunta que nos hacía José David. Pero Tomás, si quieres trasladar. Sí, gracias. Pues simplemente preguntar si hay algún libro o pieza de literatura que recomendarías en particular sobre este tema tan interesante. Fíjate, se me ha caído el boli y todo. Yo tengo uno, Tomás, ¿vale? Pero claro, me has puesto nervioso y se me ha caído el boli. Sí, yo tengo uno, pero de verdad, no tengo especial interés en vender mi libro. Os lo digo de corazón, ¿sabes? Yo he puesto por ahí el libro, pero lo digo de corazón, ¿vale? Se llama Técnicas para hablar en público. ¿Que hay cosas muy buenas? Sí. Si leéis en inglés, hay cosas 1000 veces mejores, ¿vale? Buscar, os puedo pasar el próximo día si realmente, o te lo paso a ti personalmente, ¿vale? Tomás, me contactas y yo te paso. Hay autores precisamente canadienses, son muy buenos, te explican, pero ten en cuenta que te van a mezclar oratoria con dicción, con ortofonía, con logopedia, con un montón de cosas, ¿vale? No solamente esto que nosotros estamos viendo ahora un poco de lo que es hablar en público, subirte a un escenario, presentar, quitarte esos miedos, ¿vale? Si realmente te interesa, yo de verdad que no tengo ningún problema en pasaros un montón de cosas. Sí hay bastantes libros que os pueden aportar, pero aparte de eso, practicar, ensayar, disfrutar, coger un micrófono en casa y empezar a hacer cosas. Ya veremos la semana que viene cómo perder también un poco el miedo a todo esto, ¿vale? Pero contacta,
y conmigo y te paso 1000 autores si quieres. Por aquí, bueno, no se ven los libros que tengo, pero vamos, tengo, no sé si aquí puedo tener 40 libros. Hay muchos. Aparte del mío. Sí, por supuesto. Muchas Estoy gracias. nervioso. Me has puesto nervioso. Bueno, Ojo, mi boli. gracias, Tomás. Gracias a ti. Jorge tenía la mano también levantada. Si quieres, Jorge. Sí, yo tenía dos preguntas. La primera era una cosa que creo que hemos pensado todos al principio, es si al final vas a enseñar a tu perra. Oye, es verdad. Pues no ha ladrado, vale. Sí, pero la puedo llamar, sin problema, la puedo llamar. No sé si ha salido, no la veo por ahí. Si no, el próximo día. Vamos, que El sí, próximo te día. la enseño. Además, en mi foto de perfil, ahora últimamente la tengo, de algunas redes sociales, porque hice una especie de experimento y una cosa, y sí la enseño, sin ningún pudor, sin nada. Esto también me preguntaban, a ver, he dado cursos a algunas empresas, ¿no? Con esto del Zoom y este tipo de cosas, resulta que la gente se quedaba fónica. Yo no he parado de trabajar con la pandemia, ¿vale? No sé si está mal o bien que lo diga, pero se quedaba fónica con la pandemia. No sabían cómo transmitir, cómo comunicar, la gente se lo tomaba mal, empezaban a discutir los unos con los otros, el otro con el uno, y surgían los problemas de, oye, que se me va la luz, que se me viene la perra y ladra, que viene el niño y me dice, mamá, que tengo hambre. Digo, a ver, naturalidad. Si tú no entiendes lo que nos está ocurriendo, si el interlocutor no lo entiende, ¿cómo cambias eso? ¿Vale? O sea que, por eso te digo que yo, mi perrita ha salido en 1000 vídeos, ya tiene que estar por ahí. Mi perrita, no tengo problema, ¿vale? Y la segunda... Luego la pregunta seria era, hilando un poco con la primera pregunta que te han hecho sobre un poco cómo interactuar con el público, volviendo al tema del hombre de Viturbio este que has puesto, el círculo kinético, no me acuerdo cómo lo has llamado, la kinesfera. La kinesfera. No me ha quedado claro cuando has hablado de sobre invadir la intimidad del interlocutor, por decirlo así, ¿qué otras formas, aparte de la forma física, hay de invadir la esfera que podamos evitar? Pues mira, Jorge, la acabo de hacer ahora mismo porque te he interrumpido. Esa es una, ¿vale? Y es muy común y es muy frecuente que lo hagamos. Sobre todo lo hacemos, me incluyo, aunque no suelo hacerlo, pero lo hacemos los oradores, porque tú qué haces hablando si soy yo el protagonista. Y entonces me haces una pregunta, pero además la gente te suele hacer preguntas en las que da la opinión. Y hay ciertos oradores que no lo permiten. No, tú pregúntame, no me des tu opinión. En televisión pasa mucho también, entonces te interrumpen. Esa es una forma de invadirte también, ya no solo a nivel físico. Yo hablaba mucho a nivel físico, ¿vale? De eso, y hablaba mucho a nivel de... Es que hay mil ejemplos. En clase, ¿vale? Cuando el profe le dice, ¿qué estás haciendo, Jorge? Le miras, ¿qué estás haciendo? Estás invadiendo su espacio. Estás invadiendo su intimidad, estáis invadiendo un montón de cosas que no te vienen nada bien como profesor, como transmisor, no te viene nada bien, porque tú estás invadiendo, no sabes si bien o mal, ¿vale? Más luego puedes invadir en plan de tono. Si tú estás en un tono humorístico, resulta que yo voy y entro. Jaja, jiji. Estoy invadiéndote a ti. También te puedo quitar protagonismo. También estoy invadiendo tu propio protagonismo. Hay muchas formas de invadirlo, no solo a nivel físico, que digo que era de lo que un poco más me refería, a nivel de la kinesfera y el ejemplo de quien tienes detrás en el Carrefour, ¿no? Que lo nota. Yo lo noto. Yo en mi sentido arácnido, que yo lo llamo, yo lo noto. Digo, estamos cerca. Yo también. Y entonces lo que hago es dar la vuelta al carro y le pongo así a 1,5 metros del de detrás. Le pongo mi carro detrás en vez de delante. Y ya está, y ya no hay problema. Y ya está a 1,5 metros. ¿Vale? Bueno, espero más o menos haberte... Sí, más o menos. Muchas gracias. Claro. A ti. Bueno, para ir terminando, te voy a trasladar 2 preguntas que han dejado en el chat, ¿vale? Que yo creo que las puedes contestar Sí. más o menos. José David pregunta si es importante en una entrevista por videollamada el fondo, el escenario tras la persona y decir importante cómo debería ser. Y con respecto también, como una entrevista de trabajo, pregunta Elena sobre el lenguaje corporal y cómo usar las manos. En una entrevista de trabajo, dice ella, pero bueno, supongo que lo puedes hacer más amplio. Sí, más o menos. De todas formas, también está, acordaros que está en la comunicación no verbal, está para el próximo día,
veremos unas cuantas cosas y divertidas, pero yo las respondo sin problema. A ver, punto 1. Creo que tú sabes también mucho de la primera pregunta, también Belén, y yo creo que una de las recomendaciones es lo más neutral posible. Quiero decir, si me hablas de una entrevista de trabajo, fondo blanco, ¿vale? Creo, digo Belén, que tú sabes de eso, creo que un fondo blanco neutral, porque no tienes que distraer. Es decir, yo este fondo que tengo hoy aquí es un fondo que lo he escogido, no lo tengo, no me lo he inventado, ni es un decorado, ni lo he preparado así adrede, está puesto así. Si queréis os enseño todo. Pero si es algo más formal, más de ese tipo, neutro. Neutro no digo por el sentido de formal, sino neutro por el que no distraiga la atención. Tened en cuenta que en muchas ocasiones, incluso cuando pones diapositivas y tal, mezclándolo con el tema del fondo, la diapositiva distrae lo que tú estás diciendo. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Vale? Diapositivas sencillas, claras, pum. La diapositiva no es lo importante, es lo que tú estás contando. Porque si la diapositiva es lo importante, envía un PowerPoint que lo ponga Belén y yo me quedo en mi casa echándome la siesta. ¿Entendéis? Entonces, algo neutro. Si es algo más informal, naturalidad. Es lo que yo ahora estoy contando a las empresas. Si estoy en mi casa y estoy en mi despacho y estoy en mi... punto. Hombre, colócalo un poquito, ponlo un poco decente, limpia un poquito las estanterías, pero poco más, no. Pero cuando dudéis, neutral. Si dudas, oye, ¿qué hago aquí? Neutral. Cuando dudes a la hora de cómo me he visto, neutro. Si dudas, neutro. ¿Me he visto demasiado formal o demasiado informal? Neutro. Si dudas, neutro. Ahí no te vas a equivocar, ¿sabes? Te pones un traje de chaqueta sin corbata, en el caso de hombres, por ejemplo, una cosa así, ese tipo de cosas, ¿vale? Y respecto al lenguaje corporal que me decías, que preguntaba Elena un poco, es que el tema de las manos es muy complicado y efectivamente luego el próximo día haré qué hacer con las manos, qué no hacer con las manos quietecitas, en una entrevista de trabajo quietecitas, ¿vale? Las manos lo más quietecitas posible, porque distraen. Si yo te pregunto, oye, cuéntame de tu trayectoria y tú empiezas aquí, en plan, perdón por los italianos, plan, bueno, pues mira, yo recuerdo que hice, qué tal, y además te tocas, te sueles tocar las gafas, las orejas, te pica por aquí el cuello, te arreglas el G6, estás por aquí. No, te estoy escuchando, no estoy prestándote atención, ¿vale? Otra cosa es en un escenario, cómo manejamos las manos. Las manos en una entrevista de trabajo, quietecitas, ¿vale? El próximo día os puedo contar alguna cosita más de qué transmite nuestro cuerpo. Las manos abiertas, las manos cerradas, los brazos abiertos, las piernas abiertas, depende de qué tipo de cosas, eso transmite una cosa u otra, ¿sabes? Yo siempre digo naturalidad, pero las manos, si me preguntas si tengo que responder algo rápido porque nos vamos, quietas, ¿vale? Porque despistan mucho, pero es pura lógica, despistan, ¿sabes? Tú tienes que centrar tu comunicación en 1 o 2 puntos, como mucho, 1 o 2, y van a estar en tu cara. El próximo día lo veremos, van a estar en tu cara, no en tus manos, porque tú estás aquí como yo ahora, es decir, tienen que estar en mi cara y en mis manos, o sea, en mi voz, perdón, mi cara y mi voz, he dicho en mis manos, mi cara y mi voz, cómo te estoy yo contando, cuál es mi experiencia, cuál es mi currículum, cuál es mi tal, y con mis gestos, y con mis silencios, y con mis pausas, y con mi todo esto, ¿vale? Digo, cuidado, que no tengo yo la varita mágica de saber, estoy respondiendo en líneas generales, luego va a depender de cada caso y de cada momento, pero en líneas generales va un poco por ahí. Muy bien, pues bueno, al final nos hemos alargado, Javier, y nada, yo encantado. Muy interesante, muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles que viene, ¿verdad? Y aunque hoy hemos hablado de la egipcia, de los canales de comunicación, del público, de esa estructura y del pentagrama, ¿no? Y del encefalograma, pues nada. Sí, el próximo día hablamos de el miedo a hablar en público, todas estas cosas que tenéis, el miedo a hablar en público, ciertos problemas, algunos problemas logopedas y de dicción, que también sé que os preocupan mucho, un poquito el tema de la comunicación no verbal, digo un poco, y haremos cositas de prácticas. La voy a hacer yo también, pero intentaré a ver si alguno os vais animando y hacemos alguna cosita interesante y divertida, sobre todo. También os pondré deberes, deberes para que tengáis para casa, si os atrevéis a hacerlo y empezáis a poner en práctica todo esto que estáis viendo y que estáis aprendiendo y que estáis descubriendo, espero, yo encantado. Así que eso es lo que veremos el próximo día. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todas y a todos por participar.
Espero que haya sido interesante, lo iremos poniendo todo en práctica y bueno, nos vemos dentro de una semana a las 7 de la tarde en este mismo enlace. Y esta charla, como la hemos grabado, la podréis ver a partir de mañana en la página web de Alumni, www.alumniupv.es. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias.